eh, de soportar las cargas y también deja descargarnos en nuestro Señor. Amén. Bien, vale. Bueno, paciencia, tolerancia, dijo, ¿no es cierto? Ante todo, ¿no es cierto? Muy bien. Vale, tu definición de benignidad. No le tengo muy claro. Ya, muy bien. La verdad no podría dar la definición. Muy bien. Benignidad, un sinónimo de benignidad es humildad. Humildad. Pero benignidad en su raíz etimológica significa nacido para hacer el bien. Nacido para el bien. Pero un sinónimo muy claro es humildad. Humildad es benignidad. Vale, entonces te pregunto, ¿qué es para ti fe? Creer en lo que no veo, pero que tengo la certeza que va a suceder. Muy bien, excelente. Excelente creer, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién me falta? Saraí. Saraí, ¿estás ahí? Bien, comenzamos de nuevo. Enita, la definición de mansedumbre, ¿sabe? Mansedumbre. No, no sé mansedumbre. Bien, mansedumbre. Dominio propio. Exactamente, mansedumbre es dominio propio. De hecho, mansedumbre es poder dominar tu ira o tus emociones, poder dominar tus emociones, sobre todo la ira. Se dice que uno de los hombres más mansos después de Jesús fue Moisés. Fue un hombre sumamente manso, fue tan manso que cuando el pueblo se le rebeló él no se defendió, él no entró en ira. Entonces es poder dominar tu ira. Y bueno, esto lo dejo abierto. ¿Alguien tiene la definición de templanza? ¿Será el carácter del Bien, cristiano? exactamente. Está bien relacionado con la mansedumbre, porque si no... Está relacionada con la mansedumbre, muy bien. Está relacionada con la mansedumbre y con el carácter, como dijo Dieguito, ¿no? Y es tener un carácter equilibrado, tener un carácter equilibrado. A veces, según la psicología, según la ciencia, nosotros tenemos 5 temperamentos, que es sanguíneo, flemático, ¿no es cierto? Y son los 5 temperamentos que ustedes ya conocen, pero la templanza habla de mantenerse siempre en una actitud equilibrada, en un carácter equilibrado, ¿no es cierto? Ni muy sanguíneo, ni muy explosivo, ni muy flemático, depresivo, ni muy positivo, ¿no es cierto? Tampoco airoso, tampoco todo el tiempo, entonces mantenerse en un carácter equilibrado. Esos son los frutos del espíritu, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice el segundo punto? Los frutos del espíritu están relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando yo tengo amor, cuando el amor de Dios invade mi vida, lo primero que ustedes sienten, ¿qué es? Gozo, ¿no es cierto? Paz. Así es. Sienten fe, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta que los frutos del espíritu están relacionados entre sí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el gozo es fuente de paz, el amor es fuente de gozo, ¿no es cierto? El amor es fuente de paciencia, lo que decía Imita, el amor es paciente, el amor es fuente de paciencia, ¿no es cierto? El amor, la fe
la fe es combustible del amor. Entonces, todos los frutos del Espíritu están relacionados entre sí. Yo no puedo decir voy a ser paciente sin ser amoroso. Tampoco no puedo decir creo en el amor de Dios sin tener fe en mi corazón. Entonces, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que todos los frutos del Espíritu están relacionados entre sí. Y los frutos del Espíritu definen cómo debe ser tu vida. Algo muy práctico que me gustó escuchándole a Andrés Corson de Colombia, es que él dice que tiene un checklist. Él tiene un checklist donde está todos los frutos del Espíritu. Y él todos los días, antes de empezar su día, él analiza su vida. ¿Tengo amor? Sí. ¿Tengo gozo? Sí. ¿Tengo paz? Sí. ¿Tengo paciencia? No. Y dice, ¿por qué no tengo paciencia? Dice, es que no tengo paciencia porque me hicieron enojar en la casa. Entonces, va y busca la manera en solucionar eso, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos tener en cuenta. Todos los frutos del Espíritu están relacionados entre sí y son los frutos que nos definen a nosotros. Entonces, si yo te digo, Giovanita, defínete en unas 2 palabras, ¿cuáles serían las palabras que te van a definir a ti? Puede ser, hay días en que uno se siente gozoso. A ver, Giovanita, ¿sí? Que me define 2 palabras. Poco paciente. Dieguito, dime dos palabras que te definan. Amor y templanza. Amor y templanza, muy bien. Entonces, se dan cuenta que en realidad esos frutos deben definir nuestras vidas. Cuando las personas digan, él siempre pasa riéndose. ¿Por qué? Porque tiene gozo en su corazón. Él siempre tiene paz. ¿No es cierto? Entonces, son palabras que deben definirlo. Por ejemplo, yo también soy muy impaciente. Entonces, pero es algo en lo que nosotros debemos trabajar continuamente. Voy contigo, Dieguito. Pero yo creo que el mayor de todos estos es el amor, Así es. que es el que activa todos yo creo que es el que activa a los demás, ¿no? Es el amor. Así es, correcto. El amor vence todo temor, ¿no? Así es, correcto. El amor por eso es que el amor está primero, porque a partir del amor somos pacientes, a partir del amor, a partir del amor, aunque la fe, para mí, una definición de fe es como el combustible del amor, ¿no? Porque por fe recibimos el amor de Dios. Bien, ahí no anotamos nada, solo nos quedamos con esta enseñanza de que todos los frutos del Espíritu están relacionados entre sí y nos moldean, pueden poner moldean nuestra vida. Vamos al tercer punto rápidamente. En el tercer punto dice la manifestación de los frutos del Espíritu. La manifestación de los frutos del Espíritu hace que otros se manifiesten. Hacen que otros se manifiesten. Y lo voy a poner como este ejemplo. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Giovanita, que dijo que era poco paciente. Pero cuando Giovanita comienza a trabajar en la paciencia, para ella, por ejemplo, digamos que tiene poca paciencia con una persona de su familia, que son los más difíciles de tener paciencia, ¿no? Pero cuando tú comienzas, digamos, con un hermano, cuando tú comienzas a trabajar en la paciencia hacia tu hermano, ¿no es cierto? Ese se vuelve la definición del amor para ti. ¿Por qué? Porque por amor a él, estás trabajando en la paciencia con él. ¿No es cierto? Entonces, la manifestación de cuando nosotros comenzamos a esforzarnos por manifestar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, un fruto que nos falte, por ejemplo, mansedumbre, nos falta humildad, nos falta benignidad. Cuando comenzamos a trabajar en esto,
esto hace que los demás frutos comiencen a florecer en nuestras vidas. Otra cosa también es que cuando nosotros manifestamos los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay algo que se corta en las relaciones, y les voy a decir por qué. El papá sale a trabajar, ¿no es cierto? Tuvo un mal día del trabajo, un mal día en el trabajo porque se equivocó y el jefe le habló, y no solamente lo habló, le puso un memo y le amenazó con bajarle el sueldo. Entonces tuvo un mal día en su trabajo. De regreso a su casa, le pasa recogiendo a su mamá, quien había tenido un buen día, no a su mamá, a su esposa, quien había tenido un buen día en el trabajo, pero como él tuvo un mal día, ¿no es cierto? El ambiente se puso tenso, le saludó de una manera grosera, no quería conversar, entonces le puso de malas a su esposa. Llegando a su casa, la esposa de malas se da cuenta que su hijo no había realizado las tareas, entonces lo castigó. Si ustedes se dan cuenta, hay una secuencia, ¿no es cierto? Hay una secuencia de un mal carácter, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando de repente el jefe que tuvo un mal día y le gritó al empleado, pero el empleado tiene el Espíritu Santo dentro de él y por un momento perdió la paz, pero otra vez volvió a recuperar su paz, ¿no es cierto? Ya no le hizo pasar un mal día a su esposa ni le castigaron a su hijo. ¿Sí ven cómo se cortó? Entonces, cuando tú manifiestas los frutos del Espíritu Santo, haces que los frutos del Espíritu Santo comiencen a florecer en otras personas también. Entonces, los frutos del Espíritu Santo hacen que otros frutos florezcan, pero también hacen que florezcan en otras personas. Los frutos del Espíritu florecen en otras personas. Por eso cuando tú tratas bien a una persona, amablemente, de repente puede ser chocante porque dice, ¿y tú por qué estás feliz? ¿Y tú por qué me tratas bien? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué? Porque tienen los frutos del Espíritu en ti. Y eso hace que esa persona comience a decir, yo quiero ser como él, yo quiero lo que él tiene. Dieguito, voy contigo. Pero uno en un momento de esos, la persona que está airada, que tuvo el mal día, uno en un momento de esos le puede cambiar el día. Porque yo doy un claro ejemplo acá, un señor, un conductor, se molestó, se enojó por una carga que tenía que llevar. Y imagínese, saliendo desde acá, tiene que ir hasta Guayaquil. Le dije, pero no se amargue, usted tiene 12 horas de aquí para allá y se va a ir las 12 horas amargado. Uno no sabe más adelante qué le pueda pasar. Le dije, no se amargue, le dije, cójala suave, le dije, no se amargue su día. Entonces uno a veces puede contribuir a que ese mal rato que la persona pasó lo pueda cambiar otra vez por un buen rato. Así es. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que de repente cortan esos malos ratos, ¿no? Que amargan no solamente a una persona, sino es una cadena de personas. Voy contigo, Pamelita. Ya, ¿aló? Ahí sí. Ajá. Pero también me parece que eso está en parte de la Biblia cuando dice que cuando estamos bien con Dios, hasta nuestros enemigos están bien con nosotros o algo así, ¿verdad que sí? Así es. Yo creo que sí funciona porque a veces, digamos algo, tuvimos un problema con una persona y resulta que, bueno, no fue la culpa ni de uno y resulta que esa persona lo busca a uno o como quien dice, busca reconciliarse con uno, busca cómo. Y sí, o sea, a mí me ha pasado eso. Sí, muy cierto. Y en todo sentido, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo obran para ti y hacia afuera, ¿no? Y los frutos del Espíritu Santo también son frutos de los que Dios quiere que nosotros demos. Es decir, Dios espera que, por ejemplo, todo el tiempo nosotros seamos fructíferos, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de paciencia. Entonces, es algo que Dios espera que nosotros tengamos en nuestro corazón. Vamos a ver el punto número 4.
el punto número 4 dice, los frutos del Espíritu son como una cadena. ¿A qué se refiere que son como una cadena? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que están bien de repente y alguien viene y les quita la paciencia, ¿no es cierto? Y de repente esa paciencia que les quitan les robó la paz, les robó el gozo y les robó el amor. ¿Les ha pasado? Entonces es como una cadena, los frutos del Espíritu. Por ejemplo, alguien viene y de repente, por ejemplo, yo soy orgulloso y lucho mucho con mi ego. Y de repente alguien viene y provoca mi ego y provoca mi orgullo, ¿no es cierto? Y ¡pum! Explota mi orgullo, explota mi ego, ¿no es cierto? Y dejo de ser humilde y en ese momento pierdo paciencia, pierdo el amor, pierdo el gozo, pierdo la paz. Entonces, a eso se refiere cuando se dice que es una cadena. Cada fruto del Espíritu es como un anillo, es como un eslabón, ¿no es cierto? Que si se rompe uno, los demás comienzan a desaparecer. Entonces, aquí hay algo que yo quiero dejarle. Los frutos del Espíritu se construyen en la presencia de Dios. Por eso decía Dieguito, el mayor es el amor, ¿no es cierto? Porque comienza con el amor. Comienza con el amor a Dios, con acercarnos a Dios, con comenzar a orar, con comenzar a leer la Biblia y se van construyendo con amor, con gozo, con paciencia, con humildad, con fe, con un equilibrio en mi carácter, un equilibrio en mi temperamento, ¿no es cierto? Comienza con eso, los frutos del Espíritu. Entonces, una vez que yo tengo los frutos del Espíritu, yo tengo que ser muy celoso en que nada ni nadie me quite esos frutos del Espíritu. Porque van a venir personas, van a venir circunstancias que van a intentar quitar los frutos del Espíritu en ti. Amén. Amén. Y por último, vamos con la parte 5, el punto número 5, el fruto de las emociones humanas. El fruto de las emociones humanas, ¿cuál creen que son? Uno, dígame uno por lo menos. No todos a la vez. La ira puede ser uno. No, los frutos del Espíritu, estamos hablando de, muy bien, amor. Como es emociones humanas. Ah, ya. Sí, amor. Amor, Otra emoción humana es el gozo y la paz. Esos son los 3 frutos que demuestran emociones humanas, ¿no? Son emociones. Tanto el amor es una emoción, el gozo es una emoción, la paz es una emoción. Eso quiere decir que está muy ligado a nuestra alma. Eso está ligado a nuestra alma. El fruto de las relaciones humanas. Vamos a leer rápidamente. Aunque esto yo les dije que, bueno, no importa. Vamos a hacer. En Gálatas 6.2, Giovanita, Colosenses 3.13, Dieguito, Gálatas 5.3, Vale, en Mita, Hebreos 3.13, Pame, Primera de Tesalonicenses 5.11, Saraí, Mateo 18.20 y yo, Santiago 5.16. Bien, cuando lo tengas, Giovanita, lo leemos. a mí me dijiste Colosenses 3:13 o Gálatas 6:2. Gálatas 6.2. Oh, ya. Dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Amén. Dice sobrelleven, ¿no? Ayuden con las cargas los unos con los otros, ¿no es cierto? Vamos con Dieguito. ¿El mío es qué? ¿Gálatas 5:13? No, Ay, Colosenses 3.13. no. ¿No? No, yo busqué fue Gálatas. Pero ya busco. A ver,
Bueno, no importa. Ay, Dios. Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros. Bueno, ¿lo leo en la Reina Valera o en- En cualquiera, no hay problema. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Perdonen ustedes también. Amén. Entonces nos llama a perdonarnos unos a otros, ¿no? Vamos, el siguiente. Gálatas 5:13, ¿quién tenía? ¿Vale? Hasta eso podemos ir con Vale, con Pame. Hebreos 3:13. ¿O quién tenía Hebreos 3:13? Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Muy bien. Servir y amar unos a otros. Vamos con Hebreos 3:13. Pame, ¿lo tenías tú? Está muteado, por cierto. Y ahora sí. No. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ya, eso es adviértase o exhórtense, ¿no? Exhortarnos unos a otros. ¿No es cierto? Es decir, siempre decir, hey, estás haciendo las cosas mal o mejora en esto. Vamos con Enmita, Tesalonicenses 5:11. Está muteado, por cierto, sí. Todos ya tienen para lectura los de abajo. Sí, Andrés, ¿sí me oye? sí. A ver, vamos ahí. Mateo 18:20. Mateo 18:20 ahorita. Ajá, ¿tienes ahí? Porque donde están dos, sí, ya la tengo. Ya, ok. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y en Tesalonicenses 5:11. Si gustan, yo lo tengo. Ya, leámoslo. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Amén. Ah, perdón, esto es de abajo, ¿no? Bien, en Tesalonicenses 5:11 dice, aliéntense, ¿no es cierto? También es edificarnos. Y en Santiago 5:16, yo lo tengo, dice así,
Confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿No es cierto? Es confesar nuestras ofensas y orar. Bien, entonces, quiero preguntarles, después de lo que acabamos de leer y escribir, ¿no es cierto? Que solamente es un resumen de lo que están en los versículos. ¿Cuáles serán los frutos del Espíritu que son de relaciones humanas? Perdonarse, servir, exhortarse, edificar, tolerar, confesar, ¿no es cierto? Eso tiene que ver mucho con paciencia. Con paciencia. También tiene que ver mucho con ser benigno, ¿no es cierto? Con ser benigno o humilde, ¿no es cierto? Y con ser bondadoso. Con tener bondad en nuestro corazón. Amén. Bien, alguien que quiera leer, a quien gane, Gálatas 5:16. Yo lo tengo. Amén. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. 16 y 17. Sí, Amén. La Biblia nos dice que no tengamos una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos apartarnos ¿de qué? De lo contrario a lo que son los frutos del Espíritu, en lo que es actitud humana. Lo contrario a los frutos del Espíritu en actitud humana es egoísmo y falta de dominio propio. Encontré lo siguiente en la web. Egoísmo y falta de dominio propio. Entonces, eso es lo contrario a los frutos del Espíritu en las actitudes humanas. En cambio, los frutos del Espíritu que hablan de la actitud humana es la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos tres son los frutos que hablan de dominio propio. Los tres son los que hablan de dominio propio. Entonces, eso sería todo con respecto a estas enseñanzas. Perdón, nos faltaría 2 enseñanzas más, pero esto sería todo con respecto a los frutos del Espíritu. Bien, no sé si tiene alguien alguna pregunta. ¿No? no. Por último, para ir terminando, yo les animo a que todos los días vivamos en los frutos del Espíritu. No somos perfectos, no somos perfectos, no todos los días son días buenos para nosotros, hay días malos, hay días buenos, pero esforcémonos por vivir en los frutos del Espíritu. Amén. Recuerden, por favor, que tienen personas a su lado con los que pueden conversar, tienen líderes, tienen pastores,
tienen maestros de escuela de líderes, tienen amigos, un amigo aquí para que les pueda ayudar. Y esto ayuda mucho a que nosotros nos mantengamos siempre dando frutos que vienen solamente de Dios, ¿no? Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es, queridos hermanos. Ya se acaba el tiempo de Zoom. Me gustaría pedirle a Giovanita que ore para despedirnos antes de que se acabe el minuto. Conectar, no mentira.